Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. Segundo bloque, Daniel Martínez ya con nosotros, Óscar Botinelli. Gracias por estar esta noche no, por favor, gracias aquí. A ti. Y un gran gusto en lo que algunos dicen es el fin de este largo ciclo electoral. Espero, con la mayor de las esperanzas. A propósito de la concertación que fracasó en Montevideo, donde votó menos que la suma de blancos y colorados en la elección anterior en el 2010, seguramente esa misma concertación abortada en el interior hubiese tenido éxito en los departamentos de Paysandú, Salto, Río Negro. Es que allí, donde también ganó el Frente Amplio, la suma de blancos y colorados fue mayor a la de la izquierda. Con estos números, el Frente Amplio hubiera obtenido 3 de los 6 departamentos. En realidad, seguro solamente 2, Montevideo y Canelones, porque Rocha hubiese sido aún más competitivo. De allí mi primera pregunta para Óscar. A nivel nacional, a blancos y colorados, Botinelli, ¿de qué les sirve en términos utilitarios no definir un partido de la concertación? Bueno, el tema yo creo que va más allá del utilitario, ¿no? Lo extraño fue la forma de plantearse y de surgir el partido de la concertación en Montevideo. Lo que es claro que el Partido Nacional y el Partido Colorado son dos partidos históricos con historias muy fuertes, con todavía diferencias de estilos, de sensibilidades, y es muy difícil la aproximación de estos partidos. Si uno ve el Gran Bretaña, tuvimos elecciones el jueves pasado, y así como uno tiene amigos, un hijo fanático de ver Barcelona, Real Madrid, Juventus, yo me comí las elecciones británicas. Como ya no tenía nada que hacer, seguí todas las elecciones británicas. Uno ve que la vieja división de Tory, traducida a conservadores y liberales, por más que los liberales están a punto de extinguirse, bueno, se fusionaron con una decisión socialista y laborista, y sobreviven, es decir, no es fácil unir partidos históricos. La concertación nace para un gobierno departamental, cosa que no estaría mal si uno dice es el ensayo a ver si después se da el paso grande. Surge medio contra natura porque el sistema electoral uruguayo no prevé partidos departamentales y además la Corte Electoral realmente hizo una vista demasiado gorda porque el sistema uruguayo prohíbe que un partido tenga candidatos de personas públicas y notoriamente pertenecientes a otra. Pero dejando de lado eso, acotarlo solo a Montevideo fue muy raro, porque desde ese punto de vista fracasó si el objetivo era estrictamente una alianza electoral para quitar el Frente Amplio de la Intendencia. Yo digo que el proyecto venía mal planteado o venía ilusoriamente planteado con una errónea percepción sobre la actitud de la sociedad montevideana respecto a el gobierno departamental del Frente Amplio. Había una idea en algunos de que la sociedad estaba rechazando la gestión departamental y que eso llevaba al Frente Amplio, que esta era su última gestión, solo con que se juntaran los partidos tradicionales. Creo que ese punto de partida fue equivocado. Pero luego, cuando se empezó a ver que, bueno, quizás utilitariamente servía en el interior, esa decisión de decir solo para Montevideo fue un poco extraña. El tema es que los partidos tradicionales, que no son lo mismo, uno que el otro, sí tienen cada vez más puntos en común y sobre todo proyecto de país bastante parecido en los dos partidos. A veces son mayores las diferencias que puede haber entre Alianza Nacional y el sector de la calle Pou, o entre ballistas y la gente de Bordaberry, que la que hay entre, de repente, ballistas y Alianza, o entre la gente de la calle Pou y de Bordaberry. No es que sea hacer un partido contra el Frente Amplio, digo, tienen una visión común de país con valores, sensibilidades que en muchos aspectos son distintas al Frente Amplio. Yo creo que si bien la concertación no cumplió su objetivo y realmente, yo decía medio en serio, medio en broma,
lo que triunfó fue la desconcertación, precisamente por el resultado de Salto, Paysandú, Río Negro. Eso fue sí lo que tuvo éxito. El haber votado separado le dio el triunfo al Frente Amplio. Rocha creo que ganaba igual, digo, bueno, por supuesto que nuevas realidades pueden dar lugar a nuevos comportamientos, pero la diferencia le permitía mantenerse. Ahora bien, yo creo que el fenómeno Novi, que fue realmente un fenómeno muy interesante, más de 200.000 votos, yo creo que además se produjo un fenómeno que fue cuando el Frente polarizaba a Daniel Martínez, Lucía Topolansky, que en teoría, lo hablamos acá una vez, le hubiera permitido un despegue descomunal de que todo el mundo dijera la intendencia está entre estos dos, por lo tanto yo voto dentro del Frente Amplio, tal cual se hace en Tacuarembó, se hace en Flores. Bueno, la intendencia está entre Echeverría y Mazzulo, yo voto Echeverría, aunque no sea blanco, yo voto a Da Rosa o ahora es el doctor Matos en lugar de Chiesa. Y acá pareció que se daba. A mí me parece que ese despegue tan temprano de Daniel Martínez sobre Lucía Topolansky llevó a que la gente dijera, no, ¿para qué voy a ir al Frente Amplio que no me gusta para que gane Daniel Martínez si puedo quedarme en el área de partidos tradicionales? Y al volver se encontró con Novik. Yo diría que Novik aparece en el momento oportuno de recibir a gente que por algo su primera inclinación era irse a Daniel Martínez, no solo porque era rechazar a Lucía Topolansky, sino por el perfil de Daniel Martínez, que daba la idea también de una cosa fresca, nueva. Y bueno, en su área encontró otra cosa fresca, nueva, que la frescura ni la renovación, vengo insistiendo desde el otro día, quiere decir años menos. Novik es más o menos la generación de Daniel Martínez, sí, un poquitito mayor nada más, pero es renovación. Y Daniel en menor grado es renovación, digo menor grado porque él empezó un poquito antes la renovación, ¿no es así? Pero que las renovaciones no son solo de edades, no son solo generacionales. Tiene que ver con estilos, tiene que ver con conductas. Y Novik apareció con, yo diría, ¿cuál es el primer éxito de Novik? Yo creo que después de 25 años de gobierno del Frente Amplio de Montevideo, es la primera vez que alguien encuentra cómo hacerle oposición al Frente Amplio en Montevideo. En 25 años, el gran fracaso de los partidos tradicionales es que no supieron cómo encarar una oposición al gobierno del Frente Amplio, generalmente haciendo grandes escándalos sobre cosas, o eran nimias o la población estaba a favor y les pasaba un elefante sin verlo, ¿no? Y Novik realmente hizo una campaña bastante dura, no fue agresiva en lo personal, sino en lo de gestión, de la gestión actual, de los candidatos, o del candidato, bueno, de los dos que competían realmente. Pero realmente, primero, con una estrategia muy bien elaborada, y segundo, con una visión de que no era un candidato de plástico, no es que le improvisaban las respuestas los asesores, sino que él tenía ideas, había pensado, conocía muy bien Montevideo, era un hombre multifacético, por algo, digo, empezó de feriante, termina de copropietario de un shopping, estuvo en política no del lado de las candidaturas, pero sí del lado de diseñar estrategias y dirigir campañas desde hace tiempo, y esto lo aplicó con gran éxito y provocó este resultado que es si hace 40 años, 30 años, 20 años le decían, usted sabe que un día en Montevideo no va a haber en la Junta Departamental gente del Partido Colorado, enseguida llamaban al Vilardeo, que estaba hablando del impensable, y sin embargo el Partido Colorado quedó fuera de la Junta Departamental, y el Partido Nacional, bueno, sufrió una crisis, tiene algo parecido a lo del Frente Amplio hace 10 años, pero mucho más dramático, perdón, hace 5. Lo que se entendió por la gente, yo no entro a analizar todo aquel episodio que tiene muchas lecturas y fue confuso, pero que un segmento del Frente Amplismo lo entendió como exclusión de Daniel Martínez. Y hay un 14% de voto en blanco. No, el voto en blanco, propiamente dicho, anduvo en torno al 10. El 14 llega sumando en blanco anulado. Bueno, pero digo... La protesta del Frente fue uno de cada 5. Ahí está. Uno de cada 5 Frente Amplistas anduvo por el voto en blanco. No es poco. ¿Qué va a ser poco? Y de alguna manera ayudó muchísimo a que Daniel Martínez emprendiera esta carrera, ¿no? Bueno, de alguna manera, no sé si esto beneficia al que ha sido victimizado.
pero sí penalizó a quien se considera que victimizó, que pasó lo mismo en el Partido Nacional, con la exclusión, no era el candidato oficial, bueno, Martínez tampoco lo era, pero sí era el candidato obvio, el candidato natural. Todas las encuestas que veníamos haciendo todos, de ensayo de esta elección departamental, había dos lugares seguros en la concertación, Gandini y Ney Castillo. Ninguno estuvo en la carrera, y un tercero con una incógnita. Y del otro lado, lo único que se sabía que era natural era Daniel Martínez, pero también que era necesario algo más. Bien, el tema es que el Partido Nacional quedó mucho más penalizado que el Frente Amplio. De octubre hoy perdió más de la mitad del electorado de Montevideo. Más de la mitad. Quedó con 4 ediles, 2 de la calle Pou, 2 de la Reñaga. Novik obtiene 9 ediles. Es casi toda la oposición. Es decir, diálogo, confrontación, lo que sea, entre la nueva administración y la oposición, pasa por Daniel Martínez con Novik. Los otros son secundarios en este momento. Esta es una gran revolución en el panorama político montevideano. Y el tema es, bueno, ¿cómo va a incidir esto en la política nacional? Es una incógnita, pero yo creo que en el interior sí, esto va a remover mucho a la gente. No estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de los votantes. Sí. De ¿y por qué no? ¿Y por qué no seguimos hacia adelante? ¿No? Yo creo que esto es la apertura de un debate y no la clausura. ¿Vos pronosticás concertación? No pronostico nada. Lo que pronostico es que sí, hay un debate que se empieza a agitar, que se dará o no. Y si no se da, no es porque falle la previsión, es porque haya gente que quiera evitarlo y cerrarlo. Ahora, hay un punto, ¿no? Porque vamos a volver a Novik, pero si en un platillo de la balanza, a propósito de victorias y derrotas, vos decías la emergencia de Novik, ¿no? Si en un platillo de la balanza yo pongo Paysandú más Salto más Río Negro y en el otro Maldonado más Artigas más los municipios CH y E, ¿cuál, a juicio tuyo, Botinelli, tiene más peso? Bueno, a ver, el tema es el siguiente, hay muchas formas de analizar. Primero entre partidos, segundo entre personas, ¿no? Yo diría que a nivel de partidos hay dos tipos de resultado ganador. El Frente Amplio, por lo menos cuando lo llenan los casilleros, tiene una ficha más que la que tenía 5 años atrás. Tenía 5 intendencias, tiene 6. Perdió, sí, la joyita, la corona que estaba en disputa, que es Maldonado, el departamento que además más incide en la vida nacional, porque de ahí empieza el crecimiento de la construcción y del valor de las propiedades, y la caída de la construcción y la caída del valor de las propiedades, y el turismo, etcétera, etcétera. Y es el único departamento además que importa impuestos. El grueso de los impuestos Maldonado vienen de Argentina, de Brasil o del resto del Uruguay. Los que menos pagan los impuestos son los habitantes de Maldonado. Es la intendencia ideal que descubrió todo esto Domingo Burgueño. Entonces, perder Maldonado simbólicamente es muy fuerte, pero recupera Salto y recupera Paysandú. Y bueno, pierde Artigas y parece que está ganando Río Negro, porque está ahí. Si no hay revisión de números, lo gana. Bien, el tema es el siguiente. Yo creo que el Frente Amplio gana en comparación al 2010, pero el que gana, obviamente el Partido Nacional, si tiene 12 de 19 intendencias, sigue siendo el que domina territorialmente el país, ¿no? Y esto plantea un tema que es ver cómo el Frente Amplio exhibe debilidades a la hora de tener, sobre todo fuera de Montevideo, figuras departamentales y locales potentes del mismo nivel que tiene figuras nacionales y que repercute en el departamento. Ya van varias veces que el Frente Amplio gana departamentos y pierde el gobierno departamental, ¿no? Y en cambio los partidos tradicionales, pero especialmente el Partido Nacional, o el caso del Partido Colorado, sobre todo en Rivera, exhiben la tenencia de dirigentes departamentales y locales de peso. De peso quiere decir muy arraigados con la gente, que la gente los ve naturalmente. Yo recorrí Tacuarembó, Rivera, algún otro departamento entre octubre y noviembre, sí, y observé la cantidad de gente importante, lo que se podría llamar formadores de opinión, que dijeron, no, yo voté a Vázquez y ahora voto a, y según el departamento, era Verda Rosa, era Marne Osorio. Es decir, la propia gente como que dividía lo que eran las opciones.
A nivel personal yo creo que se pueden señalar distintos ganadores y distintos perdedores y algún caso raro. Ganadores yo diría en el terreno personal. Como líderes políticos nacionales, bueno, sin duda un ganador es Jorge Larrañaga. Duplica en intendencias a la calle Pou y además la calle Pou tiene como pérdida lo que pasó en Montevideo. Y Larrañaga, el grupo, la Alianza Nacional, gana Maldonado. El otro, Tabaré Viera, su corriente, la corriente Ballistas de Ley, pero específicamente que representa a Tabaré Viera, es la que defiende el último bastión colorado que queda en este juego de dominó. A nivel personal, bueno, emergen figuras. Daniel Martínez, no es que emerja ahora, pero sí se catapulta, da un salto más. Marne Osorio ya con su segundo periodo, y donde él solo saca más de la mitad de los votos de Rivera, ya queda pronto para saltar al plano nacional, junto con Tabaré Viera, que fue su antecesor, y el líder del grupo, ahí hay una cosa. Y después hay una figura que hay que seguir, que es Gustavo Caraballo. El intendente electo Paysandú. Existe la percepción, yo creo, esto es percepción, no está respaldado en nada, que el Frente Amplio hizo la diferencia que le permitió ganar por la figura de Caraballo. Es decir, tenía una gran base el Frente, no lo inventó Caraballo, ¿no? Tenía una base el Frente, pero una base que le podía o no permitir ganar, más bien que lo ponía a tiro el Partido Nacional y nada más. Y el deslumbramiento, el encantamiento que genera la figura de Caraballo, yo diría en las últimas semanas, a mi juicio hizo la diferencia. Una elección muy particular, todos los municipios de Paysandú, menos uno, lo gana el Partido Nacional, y el que no ganó el Partido Nacional, valga la redundancia, Piedras Coloradas lo gana el Partido Colorado. El Frente Amplio no ganó ningún municipio en Paysandú. Este es un dato. Como en Río Negro tampoco. Los tres los ganó el Partido Nacional. Entonces, hay que esperar esta figura. Y yo diría, bueno, una cosa rara, bueno, golpeado sin duda Bordaberry, con el Partido Colorado, pero además su sector en un desgrane extraordinariamente fuerte, y por otro lado la calle Pou, que perder 2-1 en cantidad de intendencias con Larrañaga, pero además le quedan las intendencias del centro del país, ninguna de las más estelares, y por otro lado el resultado de Montevideo, que sin duda lo golpea a él personalmente, porque fue una decisión personal que él asumió, la de desplazar a Gandini y poner su propio candidato, que no fue un candidato de consenso del Partido Nacional, sino impuesto por él. Y yo decía, el problema de Mujica o el mujiquismo, ¿cuál es? Bueno, que tiene dos resultados diferentes. Tiene un resultado muy exitoso, que es ganar en competencia contra el astorismo la segunda intendencia más importante del país, que es Canelones. Y además le agrega Rocha, y le agrega que es copartícipe del triunfo Río Negro. Es decir, el MPP sale muy bien y muy fortalecido fuera de los muros o de los arroyos de Montevideo. Y tiene un golpe fuerte Montevideo. Daniel Martínez casi duplica a Luciano Polanqui. Y el tema no es solo la diferencia de Daniel Martínez y Luciano Polanqui, donde, bueno, es el juego de dos candidatos, pero el juego de aparatos, el juego de voto a grupos políticos consolidados, sino además que la candidatura de Luciano Polanqui surge como un desafío a Vázquez ante la actitud de Vázquez de nombrar un gabinete sin consultar y minimizando la representación del grupo más importante del Frente Amplio. Este es el dato. El tema que yo lo que siento es que cuando uno hace un desafío lo tiene que hacer del todo. Es decir, si uno va a desafiar es para ganar, no se desafía. Nadie saca el revólver, viejo dicho de campaña, no se saca el revólver sin mirar si se tienen balas, ¿no? Y si no se está dispuesto a usarlo. Y probablemente para que el desafío fuera exitoso, si se calibraba bien, tenía que haber sido el propio Mujica el candidato. Si no, el desafío tenía muchas probabilidades que terminara lo que terminó. Quizás se podía prever que terminara menos distanciado de lo que terminó, pero no con esta... pero igual siempre con una mala votación del MPP de la 609. Entonces yo creo que
Hay un bien y un mal, pero claro, es el primer revolcón, el de Montevideo, no es nacional, que sufre ese espacio, ¿no? Y esto es un dato político no menor. Finalmente, Martínez tiene... Perdón, Sí, te quiero agregar sí, algo muy sí. rapidito, porque acá yo lo he planteado varias veces, Sí. mucha gente lo discutió, qué barbaridad a lo ver. que yo decía, el tema del voto de la clase media. Sí. Está bien, clase media es muy difícil de definir, perfecto, pero si lo definimos con la terminología germano-italiana que opera en los estudios electorales en Europa, es decir, pequeña burguesía, burguesía urbana media, burguesía profesional, lo que el Frente Amplio en su declaración constitutiva hablaba de pequeños y medianos comerciantes, industriales, productores, profesionales. Bueno, en los municipios CHIE, es decir, Río de la Plata, Boulevard Artigas, Arroyo Carrasco y más o menos Camino Carrasco, 8 de octubre, Tres Cruces, termina acá en el sanatorio ex larguero de Juan Pablo II, el límite. Bueno, ahí está el grueso de este sector. No hay que discutir de palabras, si le quieren llamar clase media o no, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Este distanciamiento del Frente Amplio con este segmento se empieza a ver claramente ya entre el 2005 y el 2009. El Frente Amplio pierde votos ahí, pierde votos en el 2014 y ahora pierde en 2015. No olvidemos que pese a todo este resultado, el Frente Amplio votó del 2005 al 2009, cayó en Montevideo. Del 2009 a octubre del 2014, del 2004 al 9 cae, del 9 al 14 cae y de octubre el 14 a mayo el 15 cae. 4 puntos, 3,5, 4 va a terminar por debajo de octubre en Montevideo. Es hora de que en lugar de enojarse con esto, el Frente Amplio estudie qué le está pasando. En algunos casos es obvio dónde está perdiendo y ya se ve ahora con 2 alcaldes que son de la concertación. Entonces, me parecía que esta reflexión era necesaria. Y la última pregunta, y además es lo que vos decías, ¿no? Que venías diciendo a lo largo de estos programas y marcando esto que ha generado, como también decías, polémica. Bueno, Martínez tiene trabajo, tiene expectativas reforzadas, en fin. ¿Hasta dónde pueden llegar, a tu juicio, las aspiraciones de este candidato electo intendente? Desde el punto de vista de su gestión de gobierno, su carrera política. ¿Su carrera política? Bueno, la carrera política de todo el mundo tiene un único tope que todos saben cuál es y siempre compite mucha gente para él. El Frente Amplio se encuentra en un proceso de renovación. Probablemente cambien los actores hacia el 2019, ¿no? Probablemente, nada de seguro. Y bueno, ya empiezan alguna gente o a manejarse esos nombres o a automanejarse su propio nombre, lo cual no está mal. Y Daniel Martínez va a tener, sin duda, dependiendo de su gestión, dependiendo que a veces la gestión no es los éxitos que tenga la gestión, los éxitos que la gente vea de la gestión. Sí. La gestión puede ser buena y la gente no verlo, y puede no ser tan buena y la gente verlo, ¿no? Va a depender de eso, pero va a depender porque a él se le presentan una encrucijada, si es el largar todo a mitad de camino, se puede decir, para ver si compite a aspirar al premio mayor, o pretende cerrar el ciclo, ya que en Uruguay, al haber reelección para intendentes, los ciclos pueden terminar siendo de 10 años, que es lo habitual en la mayoría de los departamentos. El doble ciclo, como acá lo hizo en Montevideo del lado del Frente Amplio Arana, y vemos, bueno, la cantidad de intendentes del interior. En esta elección es interesante, de 19 intendencias, en 7 es reelegido el intendente. En 4 vuelve alguien que estuvo hace 10 años. En 1 vuelve el hijo del que estuvo, Echeverría en Flores, que murió antes de asumir su segundo periodo. Bueno, después tenemos que otros fueron, caso de Daniel Martínez, o de Aníbal Pereira, Antía, bueno, Antía de los que vuelven también, pero senadores, diputados, es decir, que no hubieran tenido
cargo anteriormente, quedan 4 y de esos 2 a su vez ocupaban gestión departamental donde acaban de ganar la intendencia. Así que nuevo, son poquitos. Sí, Uno sí. de ellos, Caraballo, otro Terzaghi, que siempre fue candidato, pero que no ocupó cargo, ¿no? Así que eso va a depender mucho y yo creo que Daniel Martínez se le va a plantear esa encrucijada, porque sí, el premio mayor es tentador, pero también completar el ciclo que acá ha quedado ya en 10 años, es tentador desde el punto de vista de culminar una realización personal de todo un proyecto, ¿no? Y largamente además aspirada. No, por supuesto que largamente aspirado, pero además el intendente, yo he visto que el intendente, que por alguna razón no hace el segundo periodo, siente que se quedó atragantado, ¿no? Es decir, a veces no puede porque él tomó una decisión y después se arrepiente, y otras veces porque fue la ciudadanía que le dijo que no a ese segundo periodo. Sí. Pero normalmente se trata, y muchas veces cuando un intendente asume está pensando en 10 años, no en 5, ¿no? Y algunos piensan en más porque después de 5 o 10 años vuelven, ¿no? Un caso fue Chirucci, que volvió varias veces, y otro, estos 4 que estamos viendo que han retornado. Pero es como vos dijiste, ¿no? Bueno, veremos qué desea él en el paso del tiempo. Una cosa es hoy, otra cosa es el paso del tiempo. Veremos cómo es su gestión y veremos cómo lo ven. Claro, veremos cómo lo ven. el riesgo que existe en toda decisión política es perder el tranvía, pero más frecuentemente el precipitarse. El dicho famoso, el que se precipita, se precipita, ¿no? Entonces son decisiones que deben meditarse mucho y que no se toman hoy, por supuesto. Estas por lo menos tiene que andar mucho más de la mitad del periodo antes de tomarse una decisión de esta naturaleza. Un gusto como siempre, gracias por haber estado. Cómo no, por favor. Muchas gracias a ti, Sonia. En algunos instantes, Daniel Martínez. Ganador por amplio margen en la interna del Frente Amplio, luego de la decepción que experimentara al ser excluido de la postulación a la intendencia en el periodo anterior, obturado por el propio Frente Amplio. Seguramente, Daniel Martínez, bienvenido y gracias por estar esta noche aquí. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo también, muy bien. Cansado, pero muy bien. Bueno, me alegro mucho. Tranquilo. Se percibe. Tú experimentaste en aquel momento una decepción. Y Ian Olivera, de algún modo aludió a esto muy rápidamente también Óscar Botinelli, pagó con viento de frente esa mala decisión de la estructura frentista. Mi primer planteo, Daniel, y yo sé que conociéndote y habiéndote escuchado vas a decir que no es sabor a revancha, porque eso sería además políticamente incorrecto, ¿no? Pero además de felicidad, ¿qué sentís en este momento con respecto al pasado y con respecto a aquella restricción, sinceramente, a la cual fuiste sometido en el 2010? Te juro, desde corazón, yo lo he dicho muchas veces, me costó digerir, o sea, que pasara la garganta, pero una vez que llegó al estómago tengo buena capacidad de digestión. Y a veces lo digo en broma, será porque soy socialista e ingeniero, me gusta construir. Nunca me gustó, es como que no me lleva el rencor, la bronca, no me lleva, es algo que por suerte es como que me siento bien justamente cuando sentí que había digerido el tema y era yo mismo, de vuelta metiendo para adelante, siendo una máquina de trabajar, recorriendo los barrios, recorriendo el país, trabajando en algo de ingeniería, bueno, teniendo esas 10 presidencias de comisiones a lo largo de los 5 años,
en el Senado, soportando las sesiones, que es lo más bravo de ser senador, soportar las sesiones, los discursos largos donde a veces hay gente que lo que busca es agredirte y no convencerte, cosa que nunca hasta el día de hoy no sigo de entender. Pero realmente no, yo ahora que me decís siento mucha alegría, por supuesto, mucha responsabilidad también. La cabeza es un hervidero de... Todavía me pasa que de noche me despierto, también hay que encargar esto, o tenía que llamar a fulano, tenía que pedirle esto a este otro, tenía que encargar al equipo que armara esto, me olvidé de llamar a esta persona que no salió y va a necesitar una contención, entre todas esas cosas mi cabeza está llena de responsabilidades, en medio de un profundo cansancio, pero no pero así, ni ahí el sentimiento de revancha, en serio, la verdad, no, tranquilamente no. Tuviste que, a mí, yo mismo me asombré ante la campaña la paz de espíritu que tuve, será porque, bueno, hice un proceso, tal vez, yo era muy romántico, yo siempre cuento que yo salí de la dictadura demasiado romántico en política, demasiado creer que ser de izquierda alcanzaba para ser el hombre perfecto, y uno descubre que hay gente buena y mala en todos lados, eso fue mi primer porrazo, por eso yo dejé el PCNT en el 91, y después de adoptar volví a entrar, tal vez sin haber procesado aquello que me había hecho volver a ser base y no querer ser dirigente en el 91, y bueno, cuando quise acordarme también, presidente de ANCAP, ministro, todas aquellas cosas que pasaron, y bueno, y uno tiene que ponerse también del lado de, está bien, hubo actitudes, hubo decisiones, pero también qué hizo uno para facilitar que eso pasara, ¿no? Que es algo que tanto en cualquier aspecto de la vida, y también te diría la ingeniería, uno siempre tiene que preguntarse, ¿en qué me equivoqué? O sea, yo también, todo divorcio siempre hay dos componentes, ¿no? O sea, en cualquier problema... ¿Y en qué te equivocaste? Yo creo que, en parte, ser demasiado romántico, ¿no? O sea, somatizar demasiado cuestiones que me parecían que no correspondían o que... y entender que, bueno, que el ser humano es el ser humano, que bueno, que no somos, tampoco en el Frente Amplio son todos perfectos, ni mucho menos, ni uno mismo es todo perfecto, y que lo que tiene que hacer es tratar de ser lo más leal con uno mismo, lo más honesto, hacer las cosas lo mejor posible, entender y en todo caso tratar de actuar para sacar lo mejor de las personas con quien trabaja y saber que también ahí puede haber mezquindades o hechos o actitudes que no sean, entre comillas, el ideal, y tratar de avanzar como proyecto político, porque eso sí estoy absolutamente convencido, y fue lo que me hizo, por ejemplo, salir a trabajar por Ana, recorrer los barrios, hacer ferias con Ana y tener 32 reuniones contra gente que quería votar en blanco en las elecciones anteriores, pese a que era muy criticado por eso, porque me decían que iba a perder tiempo con algo que no iba a pasar, pero lo hice porque yo creo en la institucionalidad, ¿no? Los partidos políticos son la institución sobre la cual se sustenta la democracia, ¿no? Y por lo tanto está todo bien con los líderes, está todo bien con los sectores, pero el Frente Amplio es esa unidad de la izquierda que permitió cambiar este país. Y si no cuidamos ese instrumento, le estamos errando. ¿Qué fue lo que le dije al Pepe sobre fin de diciembre del año pasado, ¿no? Cuando logré, yo le estaba llamando porque quería reunirme, le andaba en medio del tema de la final de presidencia, no había podido atenderme, entonces conseguí el celular que le atendía, lo llamo, Lucía todavía no estaba como candidata, aunque yo en particular había pedido que en las encuestas que estábamos encargando en septiembre, que se pusiera Lucía como posible candidata, porque olfato, conocimiento, uno se va volviendo zorro viejo para algunas cosas. Y llamo al Pepe y le digo, mira Pepe me dice, no, Daniel, me he sorprendido. No, mira que Luciana quiere presentarse, no sé qué, viste cómo es el Pepe, ese estilo tan particular del Pepe. Y le digo, no, Pepe, que se presente Lucía, yo no tengo ningún problema. Lo que te llamo es porque por encima de lo que pase y se presente o no se presente Lucía, lo que tenemos que hacer es una campaña fraterna, tenemos que cuidar el Frente Amplio. Lo que nunca podemos hacer es destrozarnos o dejar heridas que hagan que después el Frente Amplio quede golpeado. Y bueno, eso fue lo que estoy convencido que importa, y por eso me alegro, pero si bien hubo algún chisporroteo, algunos días que de repente puede haber algún día pequeñísimo, fuera de tono y entendibles,
fue una excelente campaña fraterna entre Virginia, Lucía y quien habla. Yo creo que debemos estar orgullosos de nuestro Frente Amplio y de la actitud que tomamos, porque verificaba algo que uno decía en la previa, pero que no estaba en la tapa del libro, no estaba escrito con letras de oro que fuera así, que era que en esta ocasión, no porque tenga que ser siempre igual, pero en esta ocasión entendíamos que por hechos que habían pasado y por dolores que habían quedado en una masa que no se podía cuantificar, pero era importante de Frente Amplistas, era más conveniente tener múltiple candidatura. Ahora, eso sí, con una condición, que fue una múltiple candidatura fraterna, que siempre fue lo que repetimos, creo que acá mismo lo conversamos más de una vez. Y yo estoy orgulloso de que pudimos hacer una candidatura fraterna, que supo, inclusive pequeñas cositas, digerirlas y no permitir que... O sea, aparte, por suerte, fueron acotadísimas en el tiempo y logramos llegar al final, al día de las elecciones, con 3 candidatos que se respetaron, se entendieron, cada uno buscó trabajar en su perfil, pero sin meter el dedo en cuestiones que podían, en definitiva, generar confrontación o dejar heridas. En el plano de la gestión, que fue un tema que destacaste particularmente, ¿verdad? Vos querés mejorar tránsito y limpieza, lo mismo que la actual intendenta. Ella defiende lo avanzado, Ana Olivera defiende lo avanzado. Vos tenés, mi pregunta concreta es esta, ¿tenés algún plan de ciudad que te sirva como modelo, como para decir, quiero que Montevideo esté tan limpia y transitable como, por ejemplo, a ver, un sueño, Zurich? Sí, pues, digo, nunca fui a Zurich, pero estuve en Ginebra, estuve en Berna, y son también ciudades hermosísimas. Pero está bien, no son comparables porque ciudades más chicas tienen la ventaja del control social, que es que todo el mundo se conoce, entonces si alguien se sale de las normas, la misma sociedad lo cuestiona. Pero yo siempre comento el caso de Nueva Helvecia, a mí me maravilla Nueva Helvecia, ¿no? Una ciudad que aparte, bueno, por motivos de ingeniería que he seguido haciendo, o sea, fue algo de las cosas buenas que tuvo ser senador, que me dejó 10, 15 horas por mes para dedicar a la ingeniería, y bueno, lo hacía en el interior del país y pasaba una vez por mes por lo menos por Nueva Helvecia y me admiraba siempre, a veces me sentaba a comer algo, a cargar combustible y ver esa ciudad cómo la gente contribuía, ¿no? Como hay una cultura de querer la ciudad y querer cuidarla, que es en definitiva lo que está detrás de la búsqueda. Es cierto, lo vuelvo a decir, no es lo mismo una ciudad de 10, 12 mil habitantes. Vayamos ahí está. Entonces, sin duda, hay ejemplos, los hay en tránsito, o sea, cuando nosotros estamos hablando de las vías rápidas, entendemos que el camino no son los corredores, sino son las vías rápidas, que permitan distancia entre paradas, pero vías exclusivas, no para muchos ómnibus que después salen de la vía en otro lado, sino exclusivas para transportes rápidos que van en esa senda preferencial y que la velocidad se logra además asegurar por la vía de la semaforización inteligente, o sea, semáforos que dan prioridad, más pasajes a nivel en algunos cruces de calles que tienen mucho flujo ambos, y entonces la única forma es dejar uno a nivel de suelo y el otro por arriba o el otro por abajo. Cuando nosotros sostenemos eso, estamos pensando no en copiar, porque siempre cualquier solución es un traje a medida, pero sí en soluciones que se empezaron a aplicar hace 30 años en Curitiba, un señor arquitecto Lerner, que hace poco escribió un artículo muy interesante comentando alguna solución que se está adoptando en alguna ciudad de Latinoamérica. Después se hizo, hoy por hoy ya en América Latina, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Ciudad de México, que son ese concepto. Buscar tener un transporte público que pueda ser rápido para que la gente, desmotivar que la gente use su vehículo particular, que lo tenga, o la moto o el auto, desmotivarlo, porque si todos lo usamos contaminamos y además pasa lo que pasa. Las calles son una locura, entonces para motivar que sea usado el transporte público y de esa forma poder eventualmente bajar el boleto, porque el gran problema que tiene hoy es que cada vez desciende más el uso del transporte público, por lo tanto pagar los costos fijos se hace más caro, y como aparte la ciudad se extendió, producto de las políticas de los 80 y 90 que expulsaron muchísima gente del centro a la periferia, la ciudad se extendió, entonces tenemos recorridos mucho más largos con menos usuarios, lo que hace caro nuestro transporte.
Entonces, hacerlo atractivo para que la gente lo use, no use su vehículo particular, permitir ir mucho más gente en el transporte público y por lo tanto reducir los costos. Eso, bueno, es un poco el esquema que se está aplicando y que se ha aplicado en ciudades, como te decía, no solo en América Latina. Hace cuestión de, a esta altura he perdido la noción de los días, pero 3 semanas, Sí. vino una persona, un ingeniero uruguayo, Ruibal, que yo había tenido ya la suerte de estar con ella en diciembre cuando había venido, porque Uruguay tiene, su hermano es un gerente importante de una importante empresa metalmecánica y civil de Plaza, y bueno, tenemos relación, amistad, pude hablar con ella, me encantó, y el otro día estuvo hace 3 semanas dando una charla, es una consultora senior, o sea, importante, que ha asesorado soluciones de transporte de estas características, de soluciones de tránsito para desarrollar y potenciar el transporte público en ciudades europeas, en ciudades norteamericanas, en ciudades latinoamericanas, y termina llegando a lo mismo. Lo ideal para Uruguay es un sistema de vías rápidas con lo que dicen los buses de transporte rápido. Entonces vos me decís, a ver, pues yo te planteé, a nivel de tránsito y limpieza, nombrame una ciudad ideal. Ya te digo, perfectamente podría ser Medellín o puede ser Ciudad de México, tal vez como dos ejemplos donde están funcionando muy bien este sistema. A nivel de limpieza hay muchas, más grandes inclusive, ¿no? O sea, pero claro, pero implica implica un sistema Sí. que también no estamos inventando nada en la propuesta de las plantas de preclasificación que estamos planteando, que permite disponer mucho más tiempo los camiones recolectores recogiendo de los contenedores, que tiene que ser 100% de cobertura de contenedores, en vez de, porque si el camión recolector está yendo relativamente cerca de dejar la basura, gana todo el tiempo que perdía yendo hasta la planta de Felipe Cardoso, en este caso, la planta de deposición final. Y porque aparte los camiones recolectores no van a ir así al voleo y volver a pasar de repente por contenedores que casi no tienen basura, porque van a tener sensores que nos van a estar diciendo permanentemente online cuál es el estado de llenado del contenedor. Entonces los circuitos de los camiones recolectores se van a automáticamente, es un algoritmo de software muy sencillo, los circuitos de recolección se hacen en función de cómo están realmente los contenedores, porque te lo está diciendo el sensor. Este contenedor está a 3/4, este está a la mitad, este está a 2/3, ¿entiendes? Al 70, 80, 90%, y el camión va recogiendo de acuerdo a la realidad. Y porque aparte de esa forma las plantas de preclasificación, que son mucho más complejas, es una buena experiencia, la Intendencia ha hecho ahí en el Tobogán, Géminis, bueno, las que hay ahora, pero son mucho más complejas, con mucho más gente trabajando, porque implican procesar no solamente lo que se recoge en los contenedores de los supermercados, como es hoy, sino el 100% de la basura. Con lo cual, una muy buena parte de los clasificadores, que de repente hoy están en situación andando con los carritos o andando empujando ellos, pero metiéndose de cabeza en un contenedor a riesgo de un montón de posibilidades, y que eso no es digno. Es digno el trabajo de recolección. Lo que me duele como ser humano, me duele a mí como ser humano que otro ser humano esté de cabeza en un contenedor con todo lo que eso implica. Pero entonces permitiría que la clasificación, la recuperación económica del valor económico que tienen los residuos, separando por un lado papel y cartón, por otro lado el vidrio, por otro lado los metales, por otro lado los plásticos, por otro lado los orgánicos. Cada uno tiene un valor económico diferente, se reutiliza. Los plásticos, de acuerdo a su característica, irán cada uno a peletizarse, a picarse y convertirse en materia prima para ser reutilizada previo a un lavado, obviamente, pero ya va sacando productos finales valorizados. Mira, es un dato, creo que el estudio era del 2003-2004, pero en el 2003-2004 yo leí un estudio que hablaba que lo que juntaban los recolectores, los clasificadores de residuos, equivalía a unos 140-150 millones de dólares anuales. Mucha plata, de los cuales también decía el estudio que solamente quedaba en los clasificadores un 30% más o menos. El resto quedaba en la cadena intermedia. Entonces, perfectamente, no es un disparate pensar que hoy, que ha crecido el volumen de residuos producto de la mejora económica y de la redistribución de riqueza que ha hecho el Frente Amplio, pensar en 300 millones de dólares de valor agregado no es un disparate. Entonces, además
de tener optimización y mucho más tiempo de los camiones recolectores recogiendo residuos en las calles. Además de solucionar el problema social y dignificar el trabajo, va a trabajar en condiciones dignas con su delantal de cuero, sus guantes, sus lentes, su tapaboca, el servicio médico en caso que haya alguien que se lastime, baños para bañarse. Además de solucionar el problema social, estás dándole valor al residuo y además lo que te queda lo compactas y lo mandas al vertedero. Entonces, compactado lo que llega al vertedero debe ser entre el 15 y el 20% del volumen que hoy llega, con lo cual además alargas la vida útil del vertedero. Eso tampoco lo estamos inventando, eso yo lo vi en España, sí, lo vi en Francia, en Alemania, lo he visto en varios lados, o sea, no estamos tampoco, claro, hay que buscar adaptar las características propias. Hay un problema, yo no sé, no tengo la certeza que vayamos a ocupar el 100% de quienes hoy trabajan en la clasificación, lo cual es un problema. Hay que buscar trabajar con el MIDES y el Ministerio de Trabajo para darles formación y oportunidades laborales al 100%. Vengo de una cena, SECONEU, que es la unión de los gomeros, que se han unido para ir juntando las cubiertas que sobran, las que ya no tienen recuperación, picarlas, donde aparte financiaron que Ingeniería Uruguaya hiciera una máquina de picado de gomas, y eso va a terminar quemándose, creo que por lo menos hasta donde yo sé la solución que se había encontrado, en los hornos de cemento Portland. Pero hay que juntar las gomas. Hay que llegar gente con su moto y su carrito, lo que sea, que esté llevando las cubiertas de las gomerías a la planta de acumulado y donde se pica las gomas. Entonces, bueno, ellos ya han ofrecido la posibilidad de también trabajar que parte de los clasificadores se reciclen en este trabajo, y habrá que buscar otras alternativas. La sociedad, creo que en eso, si ve que permite, por ejemplo, de esa forma eliminar los caballos con carritos y la indignidad de que haya gente metida de cabeza en un contenedor con todos los riesgos que eso implica, estoy seguro que la sociedad encontrará los canales solidarios, más la acción del gobierno y del Ministerio de Trabajo y del MIDES, va a encontrar los canales solidarios para solucionar que el 100% de los clasificadores tengan una alternativa digna de trabajo. Uno de los grandes ganadores de estas elecciones y duro crítico de la actual administración, Novik. ¿Descartás hablar con él? No, para nada. Yo, como soy institucionalista, como creo que la democracia se sustenta en la institucionalidad, hasta donde yo entendí o hasta donde se dijo, el partido de concertación, un partido de un acuerdo de acumulación de votos, con autoridades que las convenciones habilitaron que se formaran, pero eran fictas, ¿no? Y que las verdaderas instituciones son los dos partidos tradicionales. De repente cambia eso y se forma un partido de concertación, puede ser, pero por ahora las autoridades que representan institucionales son los partidos blanco y colorado. Si cuando yo vuelva el 23-24 a Montevideo, me reúna con el Partido Nacional y el Partido Colorado, ellos me dicen, no, Daniel, gracias por tu planteo, yo le haré mi planteo, les diré las ideas que tengo, porque hay algunas iniciativas, algunas creo que muy interesantes, y que no implica cargos, no, nada de eso, implica, bueno, plantear algunas ideas y ver de qué forma trabajamos todos por Montevideo, que fue un poco el centro de mi discurso el otro día. Y si me dicen, no, está bien, te agradecemos, pero habla con la concertación, me dirán con quién es, porque ni siquiera sé con quién hablar. De repente me dicen, habla con los tres candidatos, yo espectacular. Con Rachetti demostró ser un caballero, Garcés lo conozco mucho de lo que fue la Comisión de Seguimiento Carcelario, Novik tiene un estilo que no le voy a negar, no me gusta, faltó a la verdad en reiteradas ocasiones, pero bueno, tampoco vamos a pasarnos toda la vida diciendo, mentiroso, Pinocho, no tiene sentido, ya está, tu nombre tuvo una votación importante, y bueno, si el Partido Blanco y el Partido Colorado me lo dicen, yo no tengo problema. A propósito del tema no me pidan que lo quiera, no lo voy a querer, digo, pero no, en la democracia uno tiene que negociar y con los actores que son los representativos, y eso bueno, dependerá de lo que nos digan. Y has insistido también, como promesa de campaña, trabajar junto a los mejores, estén donde estén, integrar los cargos de confianza con gente verdaderamente capacitada. Pero algunos datos indican que muy pocos cargos de confianza en la Intendencia son ocupados por profesionales. ¿Por qué crees
que se da ese divorcio entre cargo de confianza e idoneidad certificada? Lo que pasa, ahí puedo tener una discrepancia. A ver. Cuando yo digo idoneidad siempre aclaro, no tiene por qué ser profesional. Hay gente que tuvo una experiencia de vida y de gestión que de repente puede ser un excelente gestor, por más que no haya pasado por una universidad. Muchas veces te ayuda. Ahora también te digo, por ejemplo, la ingeniería. En mi generación, quienes terminamos en el ámbito gerencial, de gestión, no creo que más del 10% de mi generación, no creo que más del 10%, en serio, o del 20% tal vez. El 80% terminaron más bien siendo ingenieros tradicionales, digamos, del que no ocupa un cargo que te hace el cálculo, que se encarga de reparar la máquina o del taller, pero no es el hombre que gestiona ni terminando cargo de gerencia general, por ejemplo, ¿no? Que algo tradicionalmente era siempre más los ingenieros químicos, ¿te recuerdas? Por lo menos está en mi época que los ingenieros industriales o civiles. Los industriales somos los mejores, por otro lado, ¿no? No, eso es una pelea para los amigos civiles. Pero, así que yo, o sea que tampoco es que ser un título garantiza nada. Claro, un título da ciertas, yo qué sé, en nuestro caso teníamos gestión empresarial, investigación operativa, costos de administración general, teníamos como 5 o 6 materias que en aquel momento era la que menos nos gustaban y la que menos estudiábamos. Después la vida te enseña que tenés que manejar gestión empresarial, investigación operativa, caminos críticos, bueno, costos, terminás manejando toda la cancha, porque digamos, no sirve de nada si haces la mejor máquina o la mejor producción si perdiste con cada pieza que haces, estás perdiendo, obviamente. Así que en realidad la vida te enseña que sí, que es muy importante. Pero yo cuando digo de unidad, pues te recuerda que yo digo, pues primero obviamente compromiso y acuerdo con la visión estratégica, hacia dónde ir, lo que es la base de cosas. Y después 3 criterios. La idoneidad, que me refiero mucho más al haber gestionado, haber estado pegado a gente que gestionó, conocer, haber visto equivocarse y haber visto corregir errores a la gente. Segundo, trabajo en equipo, fundamental. No quiero estrellitas que cada uno tire para su lado, quiero ejército plita, ¿no? Espartanos, donde cada uno con su escudo tape la mitad de su cuerpo y con la otra mitad la mitad del cuerpo del compañero. Y después lo que yo le llamo el alma, que es no ser soberbio, saber que cada tema implica escuchar a todo el mundo y que aparte uno tiene que estar de cara al ciudadano para defenderlo, lo que quiera hacer, escuchar, ver los problemas, no, yo le digo, gestionar no con la cola en un asiento, sino con las patas en el barro o en el hormigón, donde quiera, donde lo que tenga el barro o en el asfalto, pero mucho contacto con la ciudadanía, sabiendo aparte que nadie puede concebir la solución a un problema desde un escritorio por más experiencia que tenga. Siempre tiene que buscar hablar con todos los actores. Por ejemplo, cuando empecemos a implementar las vías rápidas, tenemos que hablar con los vecinos, las comisiones de fomento, las comisiones vecinales, tenemos que ir a hablar con los comerciantes, porque le afectamos su vida, su trabajo, tenemos que hablar con las empresas de transporte, tenemos que hablar con el sindicato, que los choferes están afiliados en su inmensa mayoría del sindicato. Es el equivalente al diagnóstico 360 que yo he hablado una vez, creo, contigo, que es ante cada tema posicionarte tú en donde estás, pero también cada uno que influye, o cada uno que tiene algo que ver, aguas arriba, aguas abajo, al costado, para un lado, para otro, con lo que está pasando. Cada uno te va a aportar una visión que tú no tienes, que tú solamente la vas a ver desde tu punto de vista. Él, que tiene su problema, va a tener una visión que seguramente hay algo que no se te ocurrió. Entonces, hablar con la persona, entenderlo, ponerte a su lado, implica que seguramente después tú tienes que tomar la decisión, porque para eso te eligió la gente, para tomar decisiones. Pero una cosa es tomar la decisión sabiendo cómo va a influir mi decisión en cada uno de los actores, y otra es no haber tenido en cuenta algo. Eso es gravísimo. Finalmente, recién mencionaste los trabajadores, los sindicatos. ¿Qué le vas a proponer a DEOM, tantas veces sinónimo de conflicto? Trabajar a agenda abierta. Nosotros no tenemos problema en discutir y plantear lo que queremos hacer en cada área y por qué queremos hacerlo. También pedirles, o sea, nuestro modelo es el único modelo que ha demostrado en los últimos 50 años éxito y permanente en organizaciones de estas características, sean públicas o privadas, pero de este tamaño y características, que es
buscar comprometer, hacer participar, promover la creatividad y el compromiso de la gente en su tarea, ¿de acuerdo? Porque eso enriquece siempre. Eso se descubrió hace muchos años, que si cada persona, miembro de una organización de trabajo, aporta creativamente su conocimiento, su compromiso, hacer bien las cosas, corregir, trabajar con el otro, eso aumenta la eficiencia y el rendimiento de formas increíbles. Entonces, la hipótesis de conflicto, Adión son los hijos del demonio y tengo que pisar la cabeza, conmigo no va. Primero, pues no creo que sean los hijos del demonio, sí creo que se equivocaron en ciertos momentos, en ciertos conflictos se equivocaron, opinión de Daniel Martínez. Me acuerdo mucho del Pepe de Lía, ¿no? Cuando me decía Danielito, Pepe me decía Danielito, porque por suerte fui como un hijo varón que no tuvo, porque tuvo hijas mujeres igual que yo, y para mí fue mi segundo padre. Danielito, tú puedes ganar un conflicto en lo económico, pero si la gente no te entendió, o al revés, no te comprendió y te critica, en realidad perdiste, no ganaste el conflicto. Siempre me acuerdo de eso. Creo que a Dion le pasó más de una vez, le pasó eso. Entonces busquemos comprometer bajo dos máximas, dos imperativos estratégicos. Primero, no hay nada más importante, desde el que ocupa el último escalafón en la intendencia hasta el intendente, que el centro de los desvelos sea la solución del problema de los ciudadanos. Estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿de acuerdo? No hay nada más importante que eso. Segundo, se informará, no va a ser asamblea, pero se informará, se buscar intercambiar ideas, convencer, pero llegado el momento hay quien fue empoderado por la ciudadanía para tomar las decisiones, ¿verdad? Que se llama intendente de Montevideo en este caso, y el equipo que el nombre, ¿de acuerdo? Sobre esas dos máximas se va a buscar no entrar en conflicto, buscar convencer, buscar comprometer, buscar aprovechar el conocimiento y la capacidad creativa y de resolución de problemas de la gente, sin duda, en un marco de respeto y entendimiento, y aparte asegurando el clima laboral y las relaciones y las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, que no falten baños, que tengan todos los implementos de seguridad industrial, o sea, que no estén hacinados en una mesa de 2x2, o sea, de 1x1, 4 personas trabajando, ¿entiendes? O sea, todas esas cosas sin duda, pero con las máximas, con los imperativos estratégicos que te decía. ¿Hay alguna expresión, ahora sí mi última pregunta, ¿hay alguna expresión que vos sientas que es tuya, que es una muletilla que te caracteriza? Puede ser, yo a veces en las entrevistas repito muchas veces porque descubrí que, claro, los ciudadanos, uno ve un programa, otro ve otro, entonces a veces uno tiene que decir 40 veces una cosa para que el 30% de los montevideanos escuche lo que tú dijiste. Sí. Entonces a veces repito cuestiones, ¿no? O sea, a veces repito porque creo que es la única forma de que... ¿Pero hay alguna expresión que te caracterice o no tenés conciencia de eso? No sé, expresión, puede ser, debo tener unas cuantas. Vamos arriba. El vamos arriba, sí. Gracias por haber estado. Ese sí, vamos arriba, la vida puede más. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Cerramos en instantes. Les recuerdo que en el mes de la madre ustedes pueden aprovechar para navegar más en la mejor red, Vera LT. Mandan día 30 al 226, acceden a 3 GB de navegación por solo 30 pesos. Antel les recuerda que nadie les cuida como la madre y que nadie les comunica como Antel, y les recuerda también su claim, avanzamos juntos. Y yo les deseo, recordándoles que el próximo miércoles nos reencontramos, les deseo, como todos los miércoles, buenas noches y buena suerte.